Y otra vez estamos viajando como Dios manda. Así que toca visitar muchos sitios interesantes. Vamos hacia el este. Lo que pasa es que mi mapita muy bonito se me ha perdido, así que tengo que utilizar un mapita un poco feo, pero vamos a visitar Nitra y luego las ciudades Banske y unas cosas alrededor también. Pero primero entonces, un sitio pequeñito, pero con un poco de historia bastante interesante. Otra cosa rarita que nos encanta es buscar en Europa Central Este ciudades socialistas perfectas. Tenemos en Cracovia Nova Huta, Aseria Nueva, un ejemplo buenísimo. Resulta que Eslovaquia tiene un minúsculo ejemplo suyo. Bienvenidos a Dedina Mladeže, la tierra de juventud. Pues sí, eso es. Lo que están viendo alrededor mío es todo el sitio, más o menos. Pues miren, cuando digo que es una ciudad, obviamente es medio mentira. Digo medio mentira porque nunca no era la idea de tener una ciudad. La idea era de tener un sitio experimental de arroz. Acá querían hacer, podemos decir, un tipo Asia eslovaca o Valencia, depende del punto de vista. Bueno, lo seguro, si hay gente que trabaja en las farmas de arroz, necesitan obviamente también sitio para vivir. Y así lo han hecho según reglas de ciudad perfecta. O sea, tenemos una pequeña placita y alrededor las calles siguen en líneas rectas, que al final es una cosa de cuadras bastante común en todo el mundo. Pero al final la pregunta más importante es, ¿funcionó o no? Y eso depende también del punto de vista. De punto de vista, bueno, ideológico o lo que sea, pues no. Acá la gente no hace ya, no sacan arroz de acá. Lo que hacen es palinka casera, o sea, un vodka local fuerte. Y por eso, tal vez, funcionó también a la vez. Resulta que la gente local, supuestamente, he preguntado, están muy contentos de vivir acá. Ya que mencioné palinka, fíjense en la tabla y en los idiomas. Digo los idiomas porque ya no solo eslovaco, van a ver bastante húngaro. Todo el sur de Eslovaquia es bilingüe y a veces hay más húngaro que eslovaco, de hecho. Pero es un tema que me gustaría tocar viajando ya por Hungría. Ahorita nos despedimos de Dedina Mladeže y vamos al sitio más importante para nosotros hoy. Vamos a Nitra. Y ya en el fondo pueden ver, llegando a la ciudad, la vista bonita, una colina con una torre de catedral en el fondo. Y creo que nos sorprende cuando digo que tenemos colina al lado del río, pues la gente vivía allá hace ya miles de años. Pero para nosotros más importante entonces, Nitra, hace más de 1000 años, era una de capitales de un imperio. Pero más sobre eso en un ratito. Antes, creo que nos lo sorprende tampoco. Vamos a visitar una sinagoga. Sí tenemos sinagoga en Nitra también, claro. Y acá tienen también una foto de cómo estaba antes. Y dentro, pues creo que después del episodio anterior, si digo sinagoga del fin del siglo XIX, y acá tenemos muchas placas en húngaro, también no les debe sorprender ya. Y otra cosa que no es ninguna sorpresa, hoy es centro cultural. Pero no vamos acá a pasar mucho tiempo, vamos rumbo la colina. Y lo siento mucho decir, Nitra no es la ciudad más bonita de Eslovaquia, bombardeada durante la guerra, reconstruida después y se nota desafortunadamente. Pero también la colina oficialmente es el castillo y no queda ningún castillo, hay unos muros y ya está. La catedral sí es lo más bonito, pero de hecho acá estamos para lo que no queda. Hace más de 1000 años, Nitra era uno de los centros de Gran Moravia, el primer propio país medieval eslavo de Europa Central Este. ¿Cómo empieza todo? Pues acá no faltaban ni celtas ni germánicos en su época. Pero luego viene ávaros, de hoy en día Mongolia más o menos. Han creado un jaganato, pero también dentro de ávaros había todas las etnias, incluso eslavos. Y cuando jaganato ávaro cae, eslavos empiezan a poner sus propios países pequeños. Empieza siglo IX. Tenemos Moimir, hoy en día Moravia, y hoy en día Eslovaquia Oeste, Pribina.
Moimir un día ha conquistado Pribina, le sacó del país y así crea núcleo de Gran Moravia. Pero el más importante al final viene, segunda parte del siglo IX, Svetopluk. De hecho, un muchacho de Nitra, él cuando tiene poder en Gran Moravia, extiende el país bastante. Ha creado de hecho un imperio. Hoy en día, Hungría, Eslovaquia, Chequia, una parte de Austria con Viena y Polonia Sur, mi querida Cracovia, pues esa tierra también formaba parte de Gran Moravia. Se entendía también bastante bien que en el oeste tienen un poderoso vecino, los francos. Y entonces hay que ser amigos por parte, pues entonces vienen, por ejemplo, misioneros cristianos del oeste, pero también hay que tener otras opciones. Y uno de príncipes de Gran Moravia pide de emperador bizantino, de Mijael, que mande también algunos misioneros. Y él, de Tesalónica, hoy en día Grecia, ha mandado 2 hermanos, Constantino y Metodio, y ellos vienen con alfabeto hecho para idiomas eslavos y hacen una cosa de locura. Empiezan a traducir toda la Biblia a idioma eslavo. ¿Por qué digo que es locura? Muchísimos siglos se considera solo 3 idiomas suficientemente buenos para la palabra del Dios: hebreo, griego, latín. Y acá tenemos un idioma eslavo. Y entonces, para darles acá un fondo, Lutero traduce la Biblia al alemán 700 años más tarde. Lo que están viendo ahorita es proglas, es prólogo a la Biblia en idioma eslavo y en alfabeto glagolítico que han preparado para ello. Empiezan también a formar toda la estructura eclesiástica. 2 arzobispados, en Nitra un obispado. Pero no todo era fácil. Unas veces tienen que ir a Roma y defender la idea de enseñar la palabra del Dios en idioma eslavo. Pero Constantino, de hecho llamado filósofo, era muy listo, siempre se defiende tan bien que papas al final dicen todo rico. Y así pues la cosa. Pero si están pensando ahorita, espera, pero Cirilo y Metodio, una de visitas en Roma, Constantino cambia nombre a Cirilo, se queda en un monasterio, unos meses se murió y allá enterrado en Roma. Metodio, de hecho, muchos años sigue en Gran Moravia, era arzobispo, por ejemplo. Cuando se murió, uno de sus estudiantes, Gorazd, de hecho, muchacho de Nitra, también sigue unos años, pero al final, podemos decir, gana Iglesia Occidental. Así que, no más de 50 años dura la idea de enseñar la palabra del Dios en idiomas eslavos. Y así, pues, desaparece a más o menos 1000 años de Eslovaquia, tanto el alfabeto como idioma. Pero viene el siglo XIX y he mencionado unas veces que el movimiento nacional eslovaco tiene un problema, que no tenían un país viejo. Pues sí tenían, solamente no se llamó Eslovaquia, se llamó Gran Moravia. Lo repito, Nitra es una de capitales de ese imperio. Así que sí hay un país eslavo, todavía más, apóstoles eslavos, enseñando en idioma eslavo con alfabeto hecho para idiomas eslavos. Así que automáticamente podemos decir, Constantino y Metodio se convierten en héroes nacionales eslovacos. El ejemplo perfecto de ello, miren, según la tradición, qué tipo de cruz llevaron con ellos, cruz patriarcal, que encontramos hoy en escudo eslovaco. También en escudo de obispado de Nitra, más 2 letras de glagolítico, y de hecho Eslovaquia no ha regresado a utilizar ese alfabeto, pero hoy la versión sencilla llamamos cirílico. El idioma lo mantuvieron en cristianismo oriental como antiguo eslavo eclesiástico. Pero lo de documentos, acá tienen el documento más viejo de territorio de Eslovaquia del siglo XII, sobre Nitra, y hay 30 apellidos, todos apellidos eslavos. O sea, esos documentos no son simplemente trozos de papel, son muy importantes para la cuestión de todos los debates étnicos, lingüísticos de hoy en día. ¿Quién estaba allá primero? Así que no son simplemente trozos de papel, son muy importantes para la modernidad. Lo de Svetopluk se convierte el primer rey eslovaco. De hecho, digo rey porque uno de papas le llamó así en un documento, otro papa le llamó mi único hijo. Y así se llamaba solo emperadores. Y de hecho, un buen rato, Gran Moravia era, por ley, igual a Imperio Franco.
Así entonces, monumento de Svetopluga encontramos hoy a la entrada al castillo de Bratislava. Y es bastante irónico que en realidad Svetopluga era gran enemigo de Metodio. Estaba a favor de misioneros francos. Él ha sacado fuera el Gorazd. Así entonces eso ya no lo cuentan en la mitología nacional eslovaca. Y lo llamo mitología nacional porque para mí todos son inventos del siglo XIX que utilizan algo de historia vieja. Pero miren, si se construye mitología nacional hay que hacerlo bien. Y ese mito de Gran Moravia me encanta. Así entonces tenemos otro cuento muy interesante hecho. Y pues miren, me gustaría mostrarles más de las vistas del castillito, los muros y la catedral y todo. Pero otra vez una cosa que creo que no debería mostrar y voy a mostrarla entonces. Otro ejemplo de primeros pasos de un youtuber. No tengo ninguna idea cómo quitar ese rayo del sol y sol del fondo en general. Así que lo quería contarles todo en vivo, pero la mayoría de mis vídeos están arruinados por ese rayo. Así que lo siento decir, no todo es fácil en mi vida. Bueno, al menos catedral puedo mostrar porque no había sol dentro. Y hoy en día catedral no tiene mucho que ver con Gran Moravia. Es una típica iglesia barroca, como ven. Pero un detalle interesante, la Gran Moravia cuando vienen húngaros no fue simplemente conquistada se ha unido al país húngaro. Y entonces Nitra, muchos siglos, tenía bastante independencia dentro de Corona húngara. ¿Y cómo eso afecta la vida virtual? Nos salió unas veces Europa Universalis. Sí se puede jugar Eslovaquia, o mejor dicho, se puede jugar como Nitra. Lo que hay que hacer, empezar como Hungría y liberar Nitra, que sí es posible, y pasar a jugar como Nitra. Entonces, primera cosa, tenemos que tomar libertad. Lo mejor, pedir al Imperio Otomano para ayuda, van a ayudar. Luego, entonces, hay que empezar a comer los vecinos. Un poquito de Moravia, luego toda Hungría estaría bien comer. Luego más de Chequia, atacar por fin a Austria y comer en la región de Viena, mientras obviamente también Polonia Sur. Y cuando ya todo está listo, falta solo el último ataque a Chequia. ¿Y para qué hacer todo eso? Pues para cambiar la historia. Así entonces, comiendo los vecinos despacito, recreamos la Gran Moravia. Y muy poca gente lo hace, de hecho, como ven acá. Sí, tengo 40 años y así paso mi tiempo libre. Así que antes de que me juzguen, pues acá estamos al lado de Nitra, un pequeño pueblito, para ver el último trocito de Gran Moravia. Lo que ven acá, esa parte de iglesia con entrada románica, es joven, son solo 900 años. Presbiterio, más de 1000. Oficialmente entonces es trozo de Gran Moravia y la iglesia más vieja de toda Eslovaquia. Así que muy bien, pero ya basta de Gran Moravia. Nitra es también resulta una ciudad universitaria. La mejor manera de saberlo, donde antes había muros, y acá estamos en el sitio, a muchas veces hoy se encuentran parques. ¿Y dónde se encuentran parques? Se encuentran estudiantes tomando cervecita. Y así tenemos un pequeño ejemplo. Pero nosotros vamos a seguir bajando al barrio universitario porque he prometido en Bratislava que vamos a ver un UFO. Pues acá le tenemos. Es uno de edificios de la universidad, sorpresa, sorpresa, llamado Universidad de Constantino Filósofo. Pues la idea esa de arquitectura tipo UFO ya era muy popular en los 70. De hecho, toda Europa postcomunista tiene edificios así que en ese sentido no es nada especial, pero sí atrae. Más otro detalle nos ha gustado, hay muchísimos nombres o apellidos en el piso, pues resulta que una tradición local, quien termina universidad pone su nombre con su título nuevo en el piso. Un detallito bastante bonito. Pero nosotros, obviamente un polaco importante hay que mostrar, como siempre,
y también vista de la colina, pero vista un poco diferente de lo típico. Y así entonces nos despedimos de Nitra. Vamos hacia las ciudades de Eslovaquia Central, las ciudades banskas, pero por el camino vamos a pasar por un pequeño pueblito que tiene también su pequeño cuento bastante curioso. He mencionado ya los turcos, el Imperio Otomano. Pues miren, muchas de las fortalezas que vemos por el camino, la gente lo construye por ese tema, por las guerras con los otomanos. Pero ¿qué pasa con la gente, digamos, corriente como nosotros, la gente regular? ¿Cómo prepararse para una guerra, una invasión? Según leyenda, según tradición, en un pequeño pueblo llamado Brchlovce, la gente empezó a construir sus casas dentro de roca. Y entonces, en caso de invasión, los turcos no se van a dar cuenta que en las rocas y cuevas vive gente. Así nos cuenta la leyenda urbana. ¿Cuál es la verdad? Bueno, es un tipo de roca volcánica, entonces es muy fácil trabajarlo, es un poco tipo de esponja. Entonces es muy fácil, por ejemplo, preparar una casa entera. Otra cosa, supuestamente tiene tipo climatización natural, más o menos 15 grados. Y miren, en verano acá hace bastante calor y en los inviernos viejos bajaba la temperatura hasta menos 10, menos 15. Y entonces el sitio está perfecto tanto para verano como para invierno, mantiene más o menos la misma temperatura todo el año. Y al final es la razón principal porque la gente empieza a vivir dentro de la roca. Es cómodo. Y entonces también cuento de los turcos. Miren, no sé si es verdad o no. Tal vez sí, por parte. Pero al final lo más importante es comodidad. Y miren, los turcos son siglo XVI, un poco de XVII. Y primera vez cuando tenemos algo por escrito es nuestro querido Maciej Bell. Así que hablamos de la mitad del siglo XVIII. Si la gente vivía así antes, es difícil decir. Lo seguro que hasta hoy la gente vive en esas casas, al menos oficialmente. Unas familias todavía viven acá, tal vez no como nos muestran en el museo, tal vez ya tienen vida más moderna, pero oficialmente sí hay familias que viven así. Yo creo que en realidad viven en casas modernillas que tienen justo al lado y utilizan las cuevitas como almacén o, bueno, para pasar un día de calor. Para turismo han dejado abiertos 4. 1 es museo y 3 simplemente casitas, bueno, vacías, pero que se puede tranquilamente entrar. Obviamente, si hay sitios donde vive gente, sitios privados, no vamos a meternos ahí. Y no hace falta. Vicky ha averiguado que el museo ya también está preparado. Si alguien quiere cocinar, pues miren, todo listo. Pero también si hay casitas que no están listas, resulta que mantenimiento de esos sitios no es nada barato. Y me imagino que sí tienen ayuda de gobierno local, de Unión Europea, de lo que sea, pero igual es un pozo sin fondo, como digamos en polaco. Así entonces siempre les falta plata. Por eso tienen unas ideas que hacer. Por ejemplo, quieren convertir con tiempo unas de esas casas en apartamentos turísticos. Y para ser honesto, me suena perfecto. Me gustaría quedarme en un sitio así una noche o dos. Es tipo Capadocia eslovaca minúscula. Así que espero que algún día tengan suerte y lo puedan hacer. De hecho, ellos no están esperando suerte. Tienen una pequeña cafetería al lado y entonces todo lo que gana la cafetería, aunque no sea muchísimo, va en mantenimiento y renovación de esas casitas. Así que si hay movimiento local, no están esperando hasta que las cosas les caigan del cielo. Todavía más, venden artesanía local. Y cuando digo artesanía, pues hay de ropa y de bolsillos y de todo, pero sobre todo hablamos acá de vinito casero y miel. Y con todas las flores que se ve alrededor del pueblo, creo que no les sorprende lo de miel. Y encima es simplemente muy bonito. Pero yo cambiaría una cosa. Yo pondría las ventanas y entradas redondas. Así que Capadocia pequeña con Hobbiton.
Pero bueno, no se puede tener todo. Así que dejamos el pueblo de Brchlovce y nos metemos en los bosques de Eslovaquia Central por las carreteras pequeñas con muchas curvas. Buscando mi sitio más querido de todo el país. Así que la próxima vamos a tener muchos pero la próxima. Por ahora, muchísimas gracias por la atención y nos vemos muy pronto.